El Señor cumplirá su propósito en mí. Dios les bendiga, iglesia. Bienvenidos a este espacio de los martes a las 7 de la noche, donde podemos compartir un poco de la palabra del Señor y lo que Él nos quiere hablar en esta noche. Entonces, vaya buscando ahí el Salmo 138 y vamos a buscar este versículo 8, que es el que acabo de decir. Salmo 138, versículo 8. Y mientras usted lo va buscando, vamos saludando a las personas que se suman a este espacio y las personas que de pronto lo van a ver después, ¿no? En el video de YouTube. Vaya buscándolo ahí en su Biblia y le damos gracias al Señor, porque sabemos que Él está en cualquier lugar donde nosotros estemos en este momento para compartir, y sabemos que su Espíritu Santo nos va a guiar en este momento para poder entender, para poder asimilar y guardar esta palabra que Él nos da a esta hora. Así que dice el Salmo 138, versículo 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y qué bueno que usted pueda leer este Salmo 138, que lo pueda leer completo. Vamos a mirar algunos apartes, pero este salmo es espectacular, ¿no? Y hay de pronto algunos versículos que ya no sabemos, pero qué bueno que podamos decirlo completo, ¿no? De pronto orarlo completo, y sacar esas emociones que están implícitas ahí en este salmo, ¿no? Que es un salmo de David. Así que quisiera compartir con ustedes dos cosas que podemos aprender de este pasaje. Jehová cumplirá su propósito en mí, es el título de la enseñanza y también es el título del primer punto. Jehová cumplirá su propósito en mí. A veces nos enfocamos en los problemas, en las cosas difíciles que tenemos que vivir, ¿no? Porque la vida no podemos sacarle ese componente, ¿no? De los momentos difíciles, las angustias, las dudas. Son cosas que hacen parte de la vida general y también de nuestra vida cristiana. Es decir, que tenemos que estar preparados para poder afrontar todos estos momentos, pero con la satisfacción y la confianza de que no estamos solos, sino que el Señor está en nuestras vidas para ayudarnos, para respaldarnos, y que envía su Espíritu Santo para darnos consuelo, pero también para ayudarnos y enseñarnos, y como dice la palabra, llevarnos a toda verdad. Enfocarse en el propósito de Dios cambia nuestra realidad. Qué importante que cuando llegan estos momentos difíciles de la vida podamos pensar en este propósito que es macro, que es más grande, que es el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál es ese propósito? Nuestra salvación. Hace poco tuve que enfrentar algunos momentos difíciles, de esos que nosotros decimos y pensamos que se nos acumulan todas las cosas, que de pronto nada nos sale mal, ¿no? Tuve problemas de pronto con unas cosas de mi trabajo, se me borraron algunos archivos, tuve unos problemas familiares bastante fuertes, tuve unos problemas de salud también, y todo se me fue acumulando en algún momento, ¿no? Pero en medio de todas esas circunstancias y situaciones que a veces se nos salen de las manos, que no podemos controlar, en mi corazón sentí una necesidad de empezar a dar gracias y de meterme a ese lugar secreto y estar ahí con el Señor y decirle: Señor, gracias, gracias. Y de mi corazón no salía otra cosa que dar gracias. Y fue un momento bastante increíble, porque empecé a sentir esa paz del Señor que llenaba mi corazón, a pesar de las cosas que no estaban saliendo bien, de las cosas que no podía resolver. Y bueno, eso fue en un fin de semana, eso empezó a suceder el viernes, y increíblemente, impresionantemente, todo se fue resolviendo al día siguiente. Desde la mañana empecé a resolver un problema y otro y otro y otro, y todo se fue dando de una manera asombrosa. No porque de pronto yo tuviera la capacidad, sino porque Dios estuvo ahí respaldándome. A través de Él, dar gracias. Entonces, cuando nos enfocamos en el propósito de Dios, que es más grande, que es un propósito de salvación, un propósito de eternidad, las cosas terrenales se vuelven más pequeñas, se vuelven más insignificantes. Y nosotros tenemos un Dios que es poderoso, que es grandioso, que tiene el control de todo. Entonces, cuando nosotros perdemos de vista el propósito de Dios, que es grandioso, que es de salvación, que es de nuestra eternidad,
nos empezamos a angustiar, nos empezamos a desesperar y dejamos de confiar en Dios, y eso hace que también le dejemos lugar a Él, a que Él actúe en nuestras vidas. Así como en esta pequeña historia que les acabo de contar, había cosas que no podía resolver yo, que de pronto ya no tenían solución aparentemente, pero que el Señor, nuestro Dios, pues pudo resolverlas y que me dio esa tranquilidad, ¿no? Entonces, también debemos pensar que el Evangelio es contraintuitivo. Muchas de las cosas que el Señor nos pide a través de su palabra son contraintuitivas, sí, o sea, van en contra de pronto de nuestra lógica o de nuestra razón, pero tienen un sentido en el ambiente espiritual. Esta acción mía de dar gracias, de a pesar de estar en los problemas, de a pesar de pronto empezar a desesperarme, cambió mi realidad, cambió este ambiente espiritual, recibí la paz del Señor y dejé lugar a que Él actuara en mi vida en cosas que tal vez estaban perdidas, ¿no? Lo dice en el versículo 1, ahí en el 138 dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, ¿no? Damos gracias al Señor con todo nuestro corazón porque sabemos que Él está a nuestro favor, que Él está a nuestro lado y que Él tiene el poder para resolver cualquier tipo de situación. Así que de pronto si ahí mientras voy hablando usted está pasando una situación así de ese tipo difícil, de pronto se le están acumulando las cosas como en mi historia y usted no sabe qué hacer, pues dele gracias al Señor porque Él está en control de todas las cosas. Y esto va a haber, estas son cosas que hay que ponerlas a prueba. La palabra del Señor nos invita a poner estas enseñanzas y estas cosas a prueba, a pesar de que no las entendamos, porque nosotros nos basamos es en la fe, y la fe muchas veces requiere de nosotros dar el primer paso. Es decir, a pesar de que no entendamos esto que debemos hacer a través de la palabra, cuando lo empezamos a poner en práctica, vamos a ver que realmente esto funciona, que realmente esto cambia nuestra realidad. Entonces los invito a que pongan a prueba la palabra del Señor y que vean cómo realmente lo que el Señor nos pone ahí funciona, ¿no? Y esto parece una obviedad, podríamos decir, pero a veces nos pasa que leemos cosas y se quedan en nuestra cabeza y no bajan hasta el corazón. Es decir, que se quedan simplemente como información, pero no las ponemos por obra. Y necesitamos empezar a obedecer la palabra. Necesitamos empezar a practicarla. No como dice la palabra que hay muchos que son oidores y no hacedores, sino que realmente los que son oidores y hacedores están en ese camino de salvación, ¿no? Que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Es decir, que debemos dar gracias a nuestro Dios. Damos gracias con todo nuestro corazón. Dios está cumpliendo su propósito en nosotros y se encarga de nuestras necesidades. Cuando veíamos el propósito de Dios, nosotros entendemos que Él envió a su Hijo para darnos esa salvación, para cumplir ese propósito en nuestras vidas. Es decir, que todo lo que hay a nuestro alrededor se convierte en cosas que son añadiduras. Lo podemos ver en Mateo capítulo 5 y capítulo 6, en este sermón que el Señor nos da, un sermón magnífico. Pero ahí el Señor nos invita y nos dice, preocúpense por las cosas del reino, preocúpense por la justicia de Dios y todas las demás preocupaciones serán resueltas o serán añadidas. Entonces, preocupémonos por ese reino de Dios y de su justicia, enfoquémonos en nuestra eternidad, en ese propósito divino. Pensemos en el Señor Jesús, en todo lo que Él pasó, todo lo que Él vivió, para que nosotros ahora podamos estar viviendo esa realidad, una realidad de reino, una realidad eterna. Entonces Dios, cuando nosotros nos enfocamos en esas cosas, empieza a actuar a nuestro favor, se empieza a ocupar de nuestras necesidades que para nosotros muchas veces son muy grandes, pero nuestras necesidades en comparación con el poder de Dios se convierten en nada y nosotros debemos reconocerlo en nuestras vidas. Entonces Dios cumple su propósito en nosotros, ¿no? Él está trabajando en nosotros y sabemos que nuestra vida debe ser perfeccionada día tras día, cada paso que damos, a medida que va pasando nuestras vidas, sabemos que Él se va perfeccionando en nuestras vidas y nunca vamos a llegar mientras estemos aquí a ese punto donde digamos que ya no necesitamos más esa transformación, sino que siempre
debemos estar pegados de Dios, ¿no? Caminando en su propósito, para que Él pueda transformar esa realidad de la que estamos hablando y que nuestras necesidades ya no sean nuestras necesidades, sino las necesidades que Dios puede cumplir y suplir en nuestras vidas. Y el segundo punto es las promesas del Señor. Las promesas del Señor. Y ahí podemos verlo en los otros versículos que nos habla de eso, ¿no? Dice el versículo 4: Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas el altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Aquí nos habla mucho de las promesas del Señor. Tal vez no las habla explícitamente, pero el salmista recuerda todas esas cosas que Dios le ha prometido. También recuerda todas esas promesas que se cumplen constantemente en nuestras vidas, porque esta no es la primera vez que David se encuentra en un problema y ha visto la mano del Señor responder a su necesidad. Y así debe ser en nuestras vidas. Cuando estemos pasando estos momentos de dificultad, recordemos todas esas veces que hemos tenido que pasar problemas y dificultades y cómo el Señor ha sido propicio en nuestras vidas para salvarnos, para socorrernos, para darnos la salida. Entonces tenemos promesas del Señor para nuestras vidas, ¿no? Pero todas estas promesas están condicionadas. No podemos olvidarnos de entregar nuestra vida al Señor. Eso quiere decir que debemos confiar con todo nuestro ser en el Señor. Que no importa si nos sentimos indignos, si de pronto nos hemos equivocado, que hemos tomado malas decisiones, sino que debemos entregar todo nuestro ser, las cosas buenas y las cosas malas, para que Dios se pueda glorificar en nosotros. Entonces dice el versículo 7, ¿no? El versículo 6: Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Es decir, que el condicionante de las promesas de Dios es tener una actitud correcta delante de Él. Y cuando nos acercamos a su presencia, debemos tener una actitud de humildad. De eso depende que Él cumpla sus promesas en nosotros. Y muchas veces queremos tener esta actitud de altivez, ¿no? De yo puedo resolverlo, yo puedo hacerlo sin ayuda de Dios. Y empezamos a buscar soluciones que están basadas en nuestra propia fuerza. Y a veces lo que hacemos es todo lo contrario, ¿no? En vez de resolver los problemas, como que los vamos empeorando. Es como esta historia de esta mujer que había un cuadro muy importante en una casa y vio una pequeña mancha en el cuadro, y ella, pues tratando de resolver el problema de la pequeña mancha, pues utilizó un jabón y de pronto un producto que era muy fuerte, y al tallar la pintura para quitar la mancha, lo que hizo fue extender la mancha y quitar la pintura que estaba abajo. Y entre más trataba de arreglar la pintura con el limpiador, más estropeaba la pintura. Muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo, que tratamos de resolver los problemas por nuestras propias fuerzas sin confiar en el Señor, y lo que hacemos es estropear más esa pintura, estropear más el problema. Pero cuando confiamos en el Señor, vemos que ya no depende de nosotros, sino que depende de nuestra actitud y de nuestra entrega a nuestro Dios. Y Él busca que nosotros dependamos de Él y que confiemos plenamente en Él. Esa es una parte del propósito de Dios para nuestras vidas, que aprendamos a confiar en Él y que este músculo de la fe se ejercite día tras día. Los problemas nos llenan de humildad y reverencia, actitudes correctas para acercarnos al Señor, pero sus promesas nos mantienen. Dios quiere moldear nuestro carácter, Dios quiere moldear nuestras actitudes, porque Él sabe que todas estas cosas van a ser de provecho para nosotros. Entonces, todos los problemas debemos aprovecharlos. De pronto en Santiago nos menciona eso, ¿no? Que bienaventurados o dichosos los que están pasando por problemas, y que nosotros debemos gozarnos aún en los problemas, porque sabemos que esto va a ser de provecho, porque va a pulir nuestra fe. Entonces, aprovechemos estos momentos de debilidad, de vulnerabilidad aún en nuestras vidas,
para poder acercarnos más profundamente al Señor y saber que esas promesas que Él nos ha dado nos van a mantener porque Él es firme en cumplir sus promesas en nuestras vidas. Entonces Él no solamente cumple ese propósito que es eterno en nosotros, sino que también nos ayuda en cada circunstancia, por más pequeña y mínima que nos parezca, el Señor es propicio para llegar y llenar todos esos vacíos que de pronto hay en nuestras vidas. El Señor cumplirá su propósito en nosotros y nos ayuda en todas las cosas. Así que la invitación en esta noche es que confiemos más en el Señor y que podamos tener presente en nuestra mente este versículo 8 que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Es decir, que nos llevará a esa plenitud de nuestra vida, no solamente la vida terrenal, sino la vida eterna, y que no perdamos de vista a nuestro Señor como nuestra meta, y vamos a ver cómo nuestra vida va a fluir de una manera más adecuada y más provechosa para nosotros, y que tendremos paz en todas las circunstancias de nuestras vidas. Tendremos esa paz del Señor. Así que esa es la invitación en esta noche. Dios les bendiga.